Hola a todos y bienvenidos un día más a Clase con Nuria. Hoy vamos a ver qué es una disolución y a resolver unos cuantos problemas sobre disoluciones y sus concentraciones. Una disolución es una mezcla homogénea, puesto que una vez que la disolución está preparada, no se pueden distinguir sus componentes a simple vista, por lo tanto se trata de una mezcla homogénea. Además, esta disolución tiene distintas partes que van a ser el soluto o los solutos y el disolvente. Esto que tenemos por aquí es el esquema de cómo está formada una disolución. Siempre va a estar formada por un componente que va a ser el que más cantidad tenga, el que más esté presente en la disolución, y ese va a ser el disolvente. Así que ya sabemos la forma de identificar cuál de nuestras sustancias es el disolvente, es fijarnos en cuál tiene más cantidad, cuál es del que más hay. Ese va a ser el disolvente. Y luego podemos tener un único soluto, que sería la otra sustancia que esté en menor cantidad, o varios solutos. Podemos tener un disolvente con mucha cantidad de uno compuesto, y por eso saber que es el disolvente, y luego tener pequeñas cantidades de otras sustancias y que todas ellas sean solutos. Así que así podemos identificar qué es el disolvente y qué es el soluto o solutos que tengan la disolución. Por eso he puesto esto aquí, porque depende de la disolución, puede haber un soluto o varios solutos. Y por último, la disolución va a ser la suma de todo lo que tengamos, del soluto o los solutos que tengamos, tendríamos que sumarlos, y el disolvente. Y todo eso nos da lugar a la disolución. Una vez que tenemos un poquito más claro qué es una disolución, cómo está formada y cómo identificar sus partes, voy a escribiros también las fórmulas más importantes de concentración, las que vemos en los niveles más bajitos cuando empezamos a estudiar, las tres fórmulas más importantes, las de porcentaje en masa, porcentaje en volumen y la concentración en gramos partido litro. Voy a escribirlas por aquí y luego las comentamos. Pues aquí tenemos las fórmulas para calcular las concentraciones de las disoluciones más importantes, las que vemos cuando empezamos a estudiar disoluciones. La primera que he puesto es la del porcentaje en masa. Esta fórmula nos va a dar cuánto de concentrado está una disolución, sacando el porcentaje en masa del soluto. ¿Y cómo se hace esto? Pues simplemente en el numerador tenemos que poner la masa del soluto en gramos, en el denominador la masa de la disolución en gramos y luego multiplicar por 100. En cuanto al porcentaje en volumen, es otra fórmula que es muy similar, solo que en vez de con masas, lo vamos a hacer con volúmenes. Tenemos que poner en el numerador el volumen de soluto en litros, en el denominador el volumen de la disolución en litros y por último multiplicar por 100, porque como vemos son porcentajes. Sin embargo, esta última es un poquito más distinta porque ya no es un porcentaje, es una concentración en la que sus unidades van a ser gramos partido por litro. Y se calcula haciendo la masa del soluto en gramos dividido entre el volumen de la disolución en litros. Como veis, en estas tres fórmulas solo aparecen solutos y disoluciones. En ningún caso aparecen disolvente. Por eso es muy importante tener claro cómo se forma una disolución a la hora de hacer los problemas. Cuando tengamos que poner la disolución, recordad que la disolución es la suma de todo lo que haya, de todos los solutos, más el disolvente. Es muy importante para poner el dato correcto en la fórmula. Además, si en una disolución tenemos varios solutos, como veis por aquí en estas fórmulas, solo he puesto soluto en singular, porque lo que se calcula es la concentración de uno de los solutos. Entonces, si en una disolución tenemos varios solutos, por ejemplo, tenemos sal y azúcar, me van a decir en el problema qué concentración es la que quieren que saquemos. O si tenemos que sacar las dos, tendríamos que hacer primero la de la sal y luego la del azúcar. Y tendríamos dos resultados distintos para cada uno de los compuestos. Así que ya sabemos que aunque tengamos más de un soluto, las fórmulas de concentración que tenemos aquí son una para cada soluto. Aquí solamente podemos poner un único soluto en el numerador en todos los casos, en las unidades que nos pidan. Además, tenemos una magnitud muy importante, que es la densidad, porque la densidad me relaciona la masa y el volumen. ¿Qué es esto? Bueno, pues la densidad para este tipo de problemas es una herramienta súper útil porque es lo que me permite convertir una sustancia, convertir su masa en volumen o su volumen en su masa. Si me dicen que un cuerpo, una sustancia, lo que sea, tiene una densidad de 1 gramo partido mililitro, lo que significa es que 1 gramo de esa sustancia es lo mismo que 1 mililitro de esa sustancia.
Si me dicen que es 2 kilos partido por litro, significa que 2 kilos de esa sustancia es lo mismo que 1 litro de esa sustancia. Entonces, con la densidad voy a poder cambiar de masa a volumen según lo que nos interese. Porque si a mí me están pidiendo un porcentaje en masa y yo la disolución la tengo en litros, por ejemplo, me tienen que dar la densidad de la disolución para poder transformar esos litros de disolución en masa y poder ponerlo aquí. Y también al revés, si lo que necesito es el volumen y me están dando la masa, al darme la densidad, como tengo esa relación, voy a poder transformarlo para escribirlo aquí. Pero ahora vamos a ver una serie de problemas en las que saldrán estas cosas y lo resolvemos. El primer problema me dice, un vino común tiene un 12% de alcohol. Vamos a ir apuntando los datos. Tenemos que un vino tiene un 12% de alcohol. Si seguimos leyendo, nos dice, mientras que el whisky tiene un 40% de alcohol. Así que vamos a apuntarlo también. Seguimos leyendo y me dice, calcula la cantidad de alcohol, o sea que me están preguntando por la cantidad de alcohol que toma una persona cuando bebe 150 mililitros de vino, cuando bebe 150 mililitros de vino, o 150 mililitros de whisky, o 150 mililitros de whisky. Un vaso de vino contiene aproximadamente 150 mililitros. Así que aquí tenemos todos los datos. Me están dando dos cosas distintas, el vino y el whisky, y me dicen lo que tiene cada uno de alcohol. Lo primero que tenemos que ver aquí es que tenemos dos disoluciones distintas. Una disolución va a ser la del vino y otra va a ser la del whisky. Así que tanto el vino como el whisky van a ser la disolución, porque el vino es el total. Mientras que el alcohol va a ser el soluto. Para ambas disoluciones, como hemos dicho, la cantidad de alcohol va a ser el soluto. Mientras que el porcentaje, como su nombre indica, es el porcentaje de alcohol, lo que me están dando aquí es la concentración de la disolución expresada en porcentaje en volumen. ¿Por qué sé yo que es en volumen? Bueno, aunque no me lo especifican, todos sabemos que tanto el vino como el whisky son sustancias líquidas y además me están pidiendo todos los datos en unidades de volumen. Así que al darme el porcentaje solo puede ser porcentaje en masa o porcentaje en volumen. En este caso entendemos que es porcentaje en volumen, puesto que como hemos dicho, las dos disoluciones son sustancias líquidas y los datos que me dan de la disolución también son en volumen. Así que vamos a pensar que estos dos datos es el porcentaje en volumen. Vamos a escribirnos la fórmula que corresponde con este problema, la del porcentaje en volumen, y empezamos a resolver. Una vez que tenemos la fórmula escrita y los datos plasmados ahí, vamos a empezar a resolver. Me hacen dos preguntas, la misma pregunta para dos situaciones distintas. ¿Cuánto alcohol va a tomar una persona? Primero, que tome 150 mililitros de vino y segundo, para una persona que tome 150 mililitros de whisky. Si empezamos a resolver la primera pregunta, nos tenemos que fijar en los datos del vino, porque es lo que me están diciendo. Así que vamos a ir poniendo los datos que tengamos. Porcentaje en volumen del vino, lo sabemos, es 12. Así que la primera parte va a ser 12. Igual, volumen de soluto. ¿Lo conocemos? Lo primero que tenemos que pensar es qué es el soluto. El soluto es el alcohol, como hemos puesto aquí. ¿Conocemos el volumen de alcohol? No lo conocemos. Así que vamos a poner aquí volumen de soluto, puesto que ese dato no lo tenemos. Volumen de la disolución, eso sí lo conocemos, tenemos 150 mililitros de vino. Como hemos dicho antes, el vino es la disolución, por lo tanto estos 150 mililitros son de la disolución. Lo que pasa es que fijaos que aquí lo tenemos que poner en litros, así que los 150 mililitros los tenemos que pasar a litros. Lo podemos hacer con un factor de conversión. Recordad que mililitros arriba hay que poner mililitros abajo. Arriba ponemos los litros y sabemos que un litro son 1000 mililitros. Tachamos los mililitros y al hacer esta operación tenemos que mover la coma 2 lugares después de tachar el 0. Así que quedan 0,15 litros. Y eso es lo que tenemos que poner aquí, 0,15. Y que no se nos olvide el multiplicado por 100.
Ahora lo que tenemos que hacer es despejar el volumen de soluto. Así que voy a borrar por aquí y continuamos. Para despejar el volumen de soluto, como aquí no tenemos ni sumas ni restas, a la izquierda se nos va a quedar el 12 multiplicado por el 0,15, que pasa multiplicando porque a la derecha está dividiendo, y dividido entre 100, porque como aquí está multiplicando, aquí pasa dividiendo. Y entonces aquí nos queda el volumen de soluto, que sabemos que es el volumen de alcohol. Así que solo nos falta hacer esta operación, 12 por 0,15 dividido entre 100, que nos da 0,018 litros de alcohol. Y esta sería la respuesta para la primera parte de la pregunta. Esos son los litros de alcohol que va a consumir una persona que ingiere 150 mililitros de vino. Vamos a hacer ahora lo mismo para la otra pregunta, para los 150 mililitros de whisky. Hemos apuntado aquí el resultado de la primera parte de la pregunta y vamos ahora con la segunda pregunta. Me hacen la misma pregunta pero para 150 mililitros de whisky, así que ahora el porcentaje en volumen que tenemos que poner es el porcentaje en volumen del whisky, que en este caso es 40. Luego, en el numerador, el volumen de soluto vuelve a ser la pregunta, porque la pregunta sigue siendo cuánta cantidad de alcohol ingiere, así que vamos a dejarlo como volumen de soluto. Y luego, en el denominador, tenemos que escribir el volumen de la disolución, que en este caso la disolución es whisky, pero el volumen es exactamente el mismo que teníamos antes, 150 mililitros. Tenemos que pasarlo también a litros, que como ya lo hemos pasado antes, sabemos que son 0,15 litros. Y muy importante, no olvidarnos de poner el por cien. Al igual que antes, para despejar el volumen de soluto, dejamos aquí el 40, pasamos multiplicando el 0,15 porque inicialmente estaba dividiendo y pasamos dividiendo el 100 porque inicialmente estaba multiplicando. Y esto va a ser igual al volumen de alcohol. Así que si hacemos esta operación, 40 por 0,15 dividido entre 100, lo que nos sale son 0,06 litros de alcohol. Y esta sería la respuesta de la segunda pregunta. Y así habríamos resuelto este primer problema. Vamos a leer este segundo problema, que nos dice: según la normativa vigente, una persona no puede conducir si su tasa de alcohol en sangre supera los 0,5 gramos partido por litro. Pues vamos a apuntarnos, ¿no? No puede superar los 0,5 gramos partido por litro. Si seguimos leyendo, nos dice, teniendo en cuenta que una persona tiene unos 6 litros de sangre, vamos a apuntar este dato también, que tenemos 6 litros de sangre. ¿Cuál es la máxima cantidad de alcohol que se puede tener en la sangre para estar en condiciones de conducir? ¿Cuál será la máxima cantidad de alcohol? Máxima cantidad de alcohol. Vale, pues vamos a analizar el problema. Por un lado me están diciendo que la tasa máxima permitida son 0,5 gramos partido por litro. Este dato que me están dando es un dato de concentración, ¿vale? Que además ya vemos que va a ser la fórmula de los gramos partido por litro porque son las unidades de concentración que me dan. Además me dicen que tenemos unos 6 litros de sangre. La sangre tiene que ser la disolución, porque como vemos me están hablando de alcohol y de sangre, y sangre siempre vamos a tener mucha más que alcohol. Por lo tanto, este dato que me están dando es la disolución. Y por último me están diciendo que cuál es la máxima cantidad de alcohol. Aquí, como vemos, el alcohol sería el soluto, porque es la otra sustancia de la que nos hablan que está en mucha menos cantidad que la sangre. Una vez que tenemos todos los datos, vamos a escribirnos la fórmula de los gramos partido por litro y resolvemos. Por aquí tenemos la fórmula, así que vamos a ir sustituyendo lo que sepamos. El dato de concentración me lo están dando, es 0,5, así que lo escribimos, 0,5 igual a... Masa de soluto en gramos no la sabemos, es lo que me están preguntando. Así que vamos a dejarlo aquí como masa de soluto. Y volumen de la disolución sí que lo sabemos, nos dicen que son 6 litros de sangre, así que podemos apuntar aquí el 6. Y por último lo que nos falta es despejar la masa de soluto, que simplemente tenemos que pasar el 6 multiplicando. Si pasamos el 6 multiplicando, como hemos dicho, 6 por 0,5 es 3. Y recordad que las unidades van a ser gramos, porque esta masa de soluto tenía que ir en gramos. Así que esta va a ser la masa de alcohol en sangre máxima permitida para poder conducir.
¿Cómo sé que esta es la cantidad máxima permitida? Bueno, pues porque el dato que yo he puesto de concentración es la concentración máxima permitida, es lo que me decía el problema. Por lo tanto, si yo pongo la concentración máxima, lo que voy a tener aquí también es el dato máximo. Así que de esta forma quedaría resuelto el problema. Vamos ahora con el siguiente problema. Me dice que se han añadido 30 gramos de azúcar, así que vamos a apuntarlo. 30 gramos de azúcar a 150 mililitros de glicerina. Así que nos lo apuntamos también a 150 mililitros de glicerina. Y además, entre paréntesis, me dan como dato la densidad de la glicerina, que es 1,26 gramos partido mililitros. Así que de la glicerina tenemos su densidad, que es 1,26 gramos partido mililitro. Si continuamos leyendo, nos dice: la disolución resultante tiene una densidad de 1,30 gramos mililitro. Es decir, la densidad de la disolución es 1,30 gramos partido por mililitro. Cuidado con estas dos densidades, que esta es la densidad de la glicerina, mientras que esta es la densidad de toda la disolución. Y por último me preguntan: calcula la concentración de la disolución expresada en porcentaje en masa y en gramos partido por litro. Es decir, me están preguntando el porcentaje en masa de la disolución y los gramos partido por litro. Me están preguntando la concentración de la disolución de dos formas distintas. En este problema tenemos muchos datos, así que vamos a ir viéndolos poco a poco. Por un lado me dicen que junto 30 gramos de azúcar con 150 mililitros de glicerina. Como vemos, para definir aquí quién es el soluto y quién es el disolvente, tenemos que fijarnos en las cantidades. 150 mililitros de glicerina va a ser mucho más que 30 gramos de azúcar. Por lo tanto, podemos decir que el azúcar va a ser el soluto, mientras que la glicerina va a ser el disolvente. Y además tenemos que saber que estas dos cosas van a ser la disolución. La mezcla de las dos cosas será la disolución. Me están pidiendo la concentración en estas dos unidades, en el porcentaje en masa y en gramos partido por litro. Vamos a empezar contestando a la primera pregunta, la del porcentaje en masa, y por eso me he puesto por aquí la fórmula del porcentaje en masa que hemos visto anteriormente. Vamos a ir sustituyendo todos los datos que tengamos. Primero, porcentaje en masa no lo tenemos, obviamente es lo que nos preguntan, así que vamos a seguir manteniendo aquí porcentaje en masa. Masa del soluto sí que lo tenemos, porque por aquí nos dicen que tenemos 30 gramos de azúcar, que hemos dicho que era el soluto. Por lo tanto, ya lo tenemos en gramos, simplemente tenemos que poner el 30. Continuamos, masa de la disolución. No la tenemos. Lo que tenemos que hacer aquí es calcular la masa de la disolución. Recordad que la disolución era la suma de soluto más disolvente. Tenemos la masa del soluto, que es 30, así que vamos a ponerlo por aquí. 30, y aquí tendremos que sumar la masa del disolvente para que todo lo que pongamos aquí sea disolución. ¿Cuál es el pequeño problema que tenemos? Que el disolvente, que es la glicerina, lo tenemos en volumen. Así que, como os comentaba al principio del vídeo, este es uno de los casos en los que tenemos que utilizar la fórmula de la densidad. Recordad que la densidad es igual a masa dividido entre volumen. Si utilizamos los datos de la densidad del disolvente, que es lo que queremos transformar en masa, tenemos que poner que la densidad es 1,26. 1,26 está en gramos partido por mililitro. Por lo tanto, esto es muy importante a la hora de poner aquí los datos, tanto de masa como de volumen. Siempre tenemos que poner la masa y el volumen de la densidad, cuando utilicemos esta fórmula, en las unidades que me diga la densidad. Si me están dando la densidad en gramos partido por mililitro, aquí voy a tener gramos y aquí voy a tener mililitros. ¿Qué dato es el que tenemos? Bueno, tenemos los 150 mililitros. Como lo tenemos en mililitros, directamente lo ponemos aquí, en la parte del volumen, 150 mililitros. Y los gramos va a ser la incógnita que tenemos que despejar. Así que pasamos esto multiplicando y los gramos nos van a quedar igual a 1,26 multiplicado por 150. Lo que nos da 189 gramos. Así que aquí ya podemos sumarle más 189.
Esto es el soluto, esto es el disolvente y todo esto será la disolución. Así que ya tenemos aquí la masa de la disolución. Además, no os olvidéis que hay que añadir el multiplicado por 100. Además, quería comentaros que en vez de utilizar la fórmula de la densidad masa entre volumen y despejar, eso también lo podemos utilizar como un factor de conversión. Normalmente a vosotros al principio os resulta más fácil utilizar la fórmula de la densidad, pero a los profesores les suele gustar más que utilicéis los factores de conversión, así que os cuento cómo. Para transformar una masa en volumen o un volumen en masa teniendo la densidad, podemos utilizar un factor de conversión poniendo siempre inicialmente el dato que nos dan, el dato que queremos cambiar. El dato que tenemos son 150 mililitros de glicerina. Así que es lo que vamos a poner, 150 mililitros. Y ahora vamos a poner la multiplicación y nuestro factor de conversión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues como aquí tengo mililitros, los mililitros los vamos a poner abajo. ¿Y qué es lo que quiero conseguir? Gramos. Pues entonces los gramos los voy a poner arriba. Y ahora me fijo en la densidad. Si me dice que la densidad es 1,26 gramos partido por mililitro, quiere decir que 1,26 gramos es lo mismo que un mililitro para el caso, por supuesto, de la glicerina, no para todos los compuestos, solo para el dato que me estén dando, para el compuesto que me estén dando. Entonces, esto quiere decir que yo puedo poner un 1 en los mililitros y un 1,26 en los gramos. Y una vez que tengo esto relleno, simplemente tachamos las unidades que sean iguales arriba y abajo y hacemos esta operación. Como veis, ha quedado la misma operación que antes. 150 multiplicado por 1,26 y por supuesto me da 189 gramos, que son las unidades que quedan. Como veis, el resultado es exactamente el mismo, como no podía ser de otra forma, pero así os cuento las dos formas de utilizar la densidad y ya os digo que a los profes les suele gustar más que utilicéis los factores de conversión. Una vez que tenemos la fórmula con todos los datos que necesitamos sustituidos, ahora la incógnita está a la izquierda del igual, por lo tanto lo único que tenemos que hacer es esta operación. Por lo tanto vamos a tener que el porcentaje en masa va a ser igual a 30 dividido entre 219, que es la suma de estas dos cantidades, y multiplicado por 100. Y si por último hacemos esta operación, 30 multiplicado por 100 y dividido entre 219 nos da, aproximando a dos decimales, 13,70% en masa. Y esta sería la primera respuesta para la pregunta que nos hacen. Vamos ahora con la segunda pregunta, que me piden lo mismo, la concentración, pero en unidades distintas, en gramos partido por litro. Así que me voy a poner la fórmula de gramos partido por litro y vamos a ir sustituyendo. Como hemos dicho antes, la incógnita es la concentración, así que la parte de la izquierda va a quedar exactamente igual, mientras que la parte de la derecha es la que vamos a poder ir rellenando. Arriba tenemos que poner en el numerador la masa de soluto, que la tenemos, 30 gramos, así que con esto no tenemos ningún problema. Abajo tenemos que poner el volumen de la disolución. ¿Pero qué tenemos aquí? Simplemente tenemos el volumen del disolvente. Es decir, tengo el volumen del disolvente, pero no tengo el volumen del azúcar. Así que la disolución solo lo puedo conseguir directamente en gramos, que lo hemos calculado en el apartado anterior. Os dejo por aquí el dato para recordar lo que habíamos calculado en el apartado anterior, de lo que habíamos obtenido utilizando la densidad, 219 gramos de disolución. Pero ¿qué pasa? Que aquí la necesito poner en volumen. Así que, utilizando la densidad de la disolución, vamos a transformar estos gramos en volumen. Lo voy a hacer directamente utilizando el factor de conversión, sabiendo que al decirme que la densidad de la disolución es esto, significa que 1,30 gramos de disolución es lo mismo que un mililitro. Recordad que esto es para esta disolución porque es de la que nos dan el dato de la densidad. Así que el dato que tenemos es 219 gramos, nos lo apuntamos por aquí. Ahora tenemos que poner los gramos abajo y los litros arriba. ¿Pero qué vemos ahora? Vemos que aquí lo que tenemos son gramos y mililitros. Así que esto lo tengo que modificar. Aquí tengo gramos, perfecto, pero aquí tengo mililitros y aquí litros. Así que voy a transformar esto en mililitros. Y así sí que puedo utilizar este dato. Vamos a poner aquí el 1,30, que son los gramos, y arriba el 1, que son los mililitros. Al hacer esta operación, tenemos que hacer 219 dividido entre 1,30, porque multiplicar por 1 es como no hacer nada,
y nos quedan 168,5 mililitros. Por último, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Transformar estos mililitros en litros para poder utilizar la fórmula. De forma que 1 litro son 1000 mililitros, tachamos los mililitros y al dividir esto entre 1000 nos queda aproximadamente 0,17 litros, que es el dato que podemos utilizar en la fórmula. Así que ponemos aquí el 0,17. De tal forma que ya tengo todos los datos que necesitaba y podemos hacer esta operación. 30 entre 0,17 nos da una concentración de 176,5 gramos partido por litro. Y esta sería la segunda respuesta para la pregunta. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal y nos vemos el próximo día en Clase con Nuria.